bendecidos. Bueno, bendito sea el Señor que nos da el privilegio de participar esta mañana en este servicio. Es muy grato poder estar aquí delante del Señor, unidos con ustedes y sabiendo que el Señor está aquí, que el Señor se congrega con nosotros. Dice la palabra, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor está aquí y podemos ver al Señor también en la vida de nuestro hermano. Ahí podemos ver a Dios. Véale el rostro de su hermano y ¿a quién ve usted? ¿A quién ve? Al Señor. Vemos al Señor manifestado allí y esto es importante que nosotros podamos entender esto. Podamos entender que Cristo vive en nosotros y que el Señor nos ve, y cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve a Cristo en nosotros. Él ve a su Hijo en nosotros y por eso Dios tiene comunión con nosotros. Por eso Dios tiene esa relación con nosotros, porque Él ve a Cristo en nosotros. Entonces, no sé si ya le dio un saludito a su hermano. Ya lo saludó, ya le sonrió. Qué bueno verlo, hermana, qué bueno verlos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, ha sido hermoso. Y una de las cosas más importantes es que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque si nos pagara conforme a nuestros pecados, ninguno estaríamos aquí. Ninguno. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dígale al que está al lado suyo. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno. Ha sido precioso. Bendito sea el Señor que ha sido hermoso con nosotros. Bueno, vamos a ir a la palabra. Quiero invitarlo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, el versículo 35. San Mateo, capítulo 9, versículo 35. El título de este mensaje es La necesidad de un verdadero liderazgo. San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Vamos a leerlo juntos para iniciar la continuación del mensaje que comenzamos hace 8 días. Esta es la continuación. Entonces dice el versículo 35, vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Señor, gracias por esta buena mañana, esta mañana lluviosa. Gracias, Dios, porque tú eres el que envías la lluvia. Tú eres que haces salir el sol para todos. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida, el aliento y todas las cosas. Señor, nos colocamos delante de ti, delante de tu palabra. Enséñanos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, llenando nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo libertad, rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras, conceptos equivocados, pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y que podamos recibir tu palabra. Lleva, Señor, tu palabra a nuestro espíritu
Lleva tu verdad a nuestro ser y que esa palabra produzca vida en nosotros, produzca fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, asístenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que empecé a tocar el domingo pasado fue la necesidad de un liderazgo espiritual o la necesidad de un liderazgo genuino. Cuando Jesús ve las multitudes, Él las ve sin un liderazgo, porque las multitudes necesitan un liderazgo espiritual. Jesús es un verdadero líder. Él puede suplir las necesidades de las personas, pero Él está pensando más allá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las multitudes que cuando yo ascienda al cielo, quién va a liderar esas multitudes? De hecho, en la época de Jesús habían muchos líderes, pero esos líderes no tenían la capacidad ni la característica para poder suplir las necesidades de las personas. Y el Señor le dice algo a los discípulos. ¿Qué fue lo que les dijo? Rogad. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. O sea, hay poco liderazgo. Hay poco liderazgo a la manera de Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar con las multitudes si no hay un liderazgo? ¿Qué va a pasar? Van a quedar desamparadas, dispersas, no va a haber quien las proteja, no va a haber quien guíe esas ovejas, no van a tener alimento, no van a tener pastoreo. Jesús se preocupa por eso y dice, rueguen al Señor de la mies, al dueño de las personas, al dueño de la obra, que Él que envíe. Que Él envíe obreros a su mies. Entonces, en otras palabras, Jesús está dejando ver la necesidad de un liderazgo y que nosotros como iglesia sintamos la necesidad que hay en el corazón de Jesús. Jesús dice, necesitan líderes espirituales, pero son muy pocos. Son pocos. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios, el Padre, envíe obreros a su mies. ¿Quién los debe enviar? Él, porque nadie más lo puede hacer. Entonces hay una gran necesidad, hermanos. La gente está necesitando líderes genuinos. El mundo necesita una iglesia o un liderazgo que lleve el evangelio completo a sus vidas. Que tengan amor y compasión, que sientan la pasión por las personas, que sientan esa compasión por ellos, que haya un verdadero interés en las personas de ayudarles, que sean salvos, que sean pastoreados, que tengan protección. Ese es el tipo de liderazgo que el Señor quiere enviar a las multitudes. Entonces, dice el texto que el Señor recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tres cosas que el Señor Jesús hacía. Un liderazgo genuino es aquel que enseña la verdad, que enseña la palabra, porque al enseñar trae conocimiento de Dios. Entonces hablábamos de que en una iglesia local es importante enseñar las escrituras. La Biblia dice que Jesús entraba a las sinagogas y enseñaba. Pero además de eso dice, predicaba el evangelio del reino. Es importante enseñar las escrituras para que las personas conozcan a Dios. Pero es importante también predicar el evangelio, porque es a través del evangelio que las personas van a ser salvas. Podemos aprender de la escritura, pero si nunca entendemos el evangelio,
pues no pueden ser salvas las personas. Entonces el Señor está entregando un evangelio completo. Porque Él no solamente enseña la Escritura, sino que predica el evangelio, pero sana a las personas. Suple las necesidades sentidas de las personas. Y para eso es que está la iglesia. Para suplir las necesidades del espíritu, las necesidades del alma y también las necesidades del cuerpo. Ese es el evangelio completo. Porque a veces como iglesia nos enfocamos a veces en una sola cosa. Por ejemplo, a veces nos enfocamos solamente en la doctrina. Y enseñamos doctrina y eso está bien. Pero ¿dónde queda el evangelio? ¿Dónde queda la sanidad de los enfermos? ¿Dónde queda suplir las necesidades de las personas que están pasando por una necesidad? La iglesia tiene que tener un liderazgo completo al mundo, a las personas que lo necesitan. No solamente son milagros. Los milagros son una parte, son suplir las necesidades sentidas, las necesidades del cuerpo. Pero ¿dónde quedan las necesidades del alma y las necesidades del espíritu? ¿Quién las suple? Es Dios a través de la iglesia. Y somos nosotros los que nos debemos prestar en las manos de Dios para decirle, Señor, yo quiero ser un líder a la manera de Dios. Queremos ser una iglesia a la manera de Dios. No solamente una partecita, porque nos quedaríamos cortos. Y ahí está mostrando este texto el ministerio de Jesús. Un ministerio precioso, un ministerio que llega a las personas, que suple las necesidades de las personas. Entonces Jesús daba el evangelio. Vimos hace 8 días que Él enseñaba las escrituras, pero predica el evangelio. Y yo les hacía una pregunta. ¿Cuántos están seguros de la salvación? Hace 8 días. También preguntaba, ¿cuántos han entendido el evangelio? El evangelio, usted dice, pero yo voy a la iglesia, yo escucho las enseñanzas. Eso no es evangelio. Es que yo sé la escritura, es que yo sé esto. Eso no es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la obra redentora de Cristo Jesús. Es la obra expiatoria de Cristo Jesús. Entonces es muerte, sepultura y resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3, dice que nosotros fuimos bautizados en Cristo. ¿Usted ya fue bautizado en Cristo? Eso es evangelio. Fuiste bautizado, sumergido en el evangelio. ¿Te identificas con el evangelio? Pablo hace una pregunta a los romanos y le dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Pablo hace una pregunta. ¿Seguiremos pecando? ¿Seguiremos en la vida antigua? Porque como Dios nos ama, entonces como Dios me ama y Dios murió por mí, Jesús murió por mí, entonces ¿puedo seguir pecando? Y Pablo responde a esa misma pregunta que él hace. Él responde a esa pregunta. Y él dice, en ninguna manera. Y explica por qué. Y le dice, ¿acaso ustedes no han entendido el evangelio? ¿Sabe qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos estuvieron en esa cruz? ¿Cuántos ya estuvieron en esa cruz? ¿Por qué usted estuvo en esa cruz? Si usted no estuvo en esa cruz, usted no le ha pagado a Dios. Usted simplemente viene a una iglesia y escucha palabra de Dios, pero probablemente no sea salvo. ¿Usted estuvo en esa cruz? ¿Por qué sabe que usted estuvo? ¿Por qué está tan convencido que usted estuvo en esa cruz? Porque Cristo Jesús tomó su lugar y tomó mi lugar. Si Jesús estuvo en esa cruz, yo estuve con Él en esa cruz. Eso se llama identificación.
identificación con el Evangelio. Si usted no estuvo en esa cruz, no le ha pagado a Dios por sus pecados. Entonces, ¿qué debemos entender del Evangelio? Que si Cristo estuvo en esa cruz, yo estuve con Él. Y por eso Pablo dice, si ustedes estuvieron en la cruz juntamente con Cristo, quiere decir que ustedes murieron al pecado. El pecado no se enseñoreará de ustedes porque ustedes murieron al pecado. Ese es Evangelio. ¿Están seguros de eso? ¿Han creído en Jesucristo? ¿Han creído en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados? Cuando Pedro da el primer discurso, allí ante más de 3,000 personas, él les está diciendo, mire, ustedes mataron al autor de la vida. Él era Jesús, era del cual Dios había hablado durante muchos años atrás. Él era el Mesías. Ustedes lo mataron. Y cuando la multitud se da cuenta de eso, dice, oye, nosotros matamos al autor de la vida. Nosotros matamos al Mesías. ¿Qué haremos? Ya no hay salvación para nosotros. Estamos condenados. Entonces ellos le hacen una pregunta a los apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Arrepentíos. ¿Y qué? Y bautícese cada uno de vosotros. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Les estaba hablando del Evangelio. Si ustedes no se bautizan en Cristo, no se identifican, no se sumergen en su mensaje, en su obra expiatoria, no hay salvación. Pero si se sumergen, se identifican, dice, Dios perdonará sus pecados. Entonces hago la pregunta esta mañana. ¿Cuántos están seguros que Dios ya les perdonó sus pecados? No por lo que ustedes hacen. Porque a veces pensamos, no, yo vengo a la iglesia, yo soy bueno, yo hago cosas buenas, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. No, yo ya estoy bien. No es por eso. Es por haberse sumergido en el Evangelio. Por eso el Evangelio es muy importante que nosotros lo compartamos con la iglesia. ¿Para qué? Pues para que la persona esté segura de su salvación y viva seguro en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio. Entonces, Cristo murió por mis pecados. Si Él ya pagó por mí, entonces, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con Él? En paz. Estamos en paz con Dios. Entonces, ¿qué nos preocupa? Si estamos en paz con Dios. Si Cristo ya pagó mi deuda, ya arregló mi problema, porque yo tenía un problema con Dios. Él ya arregló mi problema, entonces, ¿cuánto miedo debo tenerle ahora a Dios? Ahora lo que debemos hacer es andar en su temor, pero no tenerle miedo a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya arregló el problema del pecado. Vuelvo y pregunto, ¿usted ha creído en el Evangelio? ¿Ha creído? Si usted ha creído, se ha sumergido y se identifica con Cristo, sus pecados fueron perdonados. Está en paz con Dios. Jesús, como líder genuino espiritual, enseñaba la palabra, pero predicaba el Evangelio. Pero también sanaba los enfermos y dice que quitaba toda dolencia del cuerpo. Entonces, ese es un liderazgo y un evangelio completo. Amén. Ahora,
Si nosotros vamos a liderar espiritualmente a los no alcanzados, a los perdidos, nosotros como iglesia debemos tener una característica. Debemos tener algunas características que nos muestran que podemos liderar. Y la primera característica para servir al mundo o servir a Dios sirviendo al mundo es que debe ser llamado por Dios. Toda persona debe ser llamado por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe. Entonces, ¿quién llama y quién envía? Dios. Solo Dios puede llamar y puede enviar, como lo hizo con Abraham. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, en el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, Dios le hace un llamado a Abraham. Dice el versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios le hace un llamado a Abraham. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Para qué llama Dios a Abraham? ¿Para qué lo llama? Para cumplir un propósito de Dios. Entonces Dios es el que llama. Nadie se llama a sí mismo para servir a Dios. Dios es el que llama. Y lo llama para sacarlo del confort. Y le da un propósito. Le dice, salga de su tierra y de su parentela. Cuando Dios nos llama a servir, Dios nos saca del confort en que estamos. Ahí estamos muy acomodaditos, muy arregladitos, ahí muy chévere. Pero Dios dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ve a la tierra que te mostraré. Abraham sale sin saber a dónde iba, pero él sale obedeciendo al Señor. Pero Dios le da un propósito, le dice que va a ser de él una nación grande, que lo va a bendecir, lo va a engrandecer y será de bendición. Entonces Dios es el que llama. Pregunta, ¿Dios te ha llamado? ¿Cuántos han sentido el llamado de Dios? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y Dios te ha llamado por nombre. Y le dice, Leopoldo, ven para mi propósito, te necesito. Miguel, Patricia, Marina, Carolina, Abril. Y a cada uno nos ha llamado por nombre. ¿Y para qué nos llama? Pues para un propósito, para Él. ¿Qué dice la Escritura? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces Dios nos ha llamado para su propósito. Dios es el que llama. Cuando Jesús inició su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo? Llamar. ¿A quiénes llamó? A los que iban a ser sus discípulos. Y luego serían sus apóstoles. Entonces Dios los llamó para que estuviesen con Él, para que aprendieran de Él y para que fueran en pos de Él. Entonces Dios llamó y los capacitó. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio
a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿A qué los llama primero Jesús? A venir a Él. Dios los llamó, dice, venid en pos de mí. Y luego los haré pescadores de hombres. Cuando alguien viene a Jesús, ya hay un propósito también para él. Y es que va a ser ¿qué? Pescador de hombres. Porque Dios le da un propósito a ese llamado. Hemos sido llamados para venir en pos del Señor. Así de que nadie puede servir a Dios a menos que Él lo llame y lo capacite. Porque Él es Él quien envía obreros a su mies. Nadie se llama a sí mismo. Nadie. Es más, nosotros le huíamos a Dios. ¿Y sabe por qué usted está aquí? Porque Dios un día te llamó. Porque Dios nos buscó. Nosotros nos escondíamos de Dios. Y Dios nos llamaba como Adán, ¿no? ¿Qué hizo Adán cuando Dios lo llamó? Se escondió. Eso hacíamos nosotros. Y Dios venía por un lado y venía y nos salía por este lado. Y cuando ya Dios nos tomó, entonces nosotros dijimos, uy, encontré a Dios. No, usted no encontró a Dios. Dios lo encontró, lo buscó, lo llamó. Lo llama y lo trae hacia Él. Entonces, ¿cuál es el primer llamado que Dios nos hace a nosotros como creyentes? ¿Cuál es el primer llamado? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 6. No 16, sino 6. Romanos 1, 6. Dice, entre las cuales, o sea, naciones, porque Dios llama a las naciones, estáis también vosotros llamados ¿a qué? A ser de Jesucristo. ¿A qué fuimos llamados? A ser de Jesucristo. Fuimos llamados a ser de Él. No a ser simpatizantes. Una cosa es ser simpatizante, que le gusta la palabra, le gusta el evangelio, pero otra cosa es ser de Cristo. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser de Jesucristo. Dígale al que está al lado suyo, usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a Jesucristo. Cuando a nosotros nos falta convicción de esa verdad, vivimos como se nos da la regalada voluntad. Y hay una verdad, fuimos llamados a ser de Jesucristo, somos propiedad de Él. Usted no se pertenece a usted mismo. Por eso usted no tiene derecho sobre su vida. No tiene derecho, porque ahora nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Le pertenecemos al Señor y Él es el que tiene el derecho sobre nosotros. Amén. Fuimos llamados a ser de Jesucristo. No nos pertenecemos, hermano. Es algo que debe salir de nuestra mente, el pensar que nosotros podemos vivir como queremos. No, somos de Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 12. Llamados a ser de Él. San Juan 1, 12 dice lo siguiente.
Ese es un versículo que nos lo sabemos de memoria. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad, poder, autoridad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pregunta, ¿quién nos engendró a nosotros? ¿Quién? Dios, el Padre. Él nos engendró. Realmente nosotros fuimos engendrados por Dios. Por eso usted y yo somos hijos de Dios. Porque Él nos engendró. Fue de la voluntad de Él. No fue voluntad mía. Yo no quise ser hijo de Dios. Dios quiso que yo fuera su hijo. Dios quiso que usted fuera su hijo. Dios lo anheló, lo deseó. Usted es hijo de Él, porque Dios te engendró. No ha sido por nosotros mismos. Entonces, hemos sido llamados a ser de Él, a ser de Jesucristo, a ser su hijo. Somos sus hijos por Él. Y así el diablo se para en la cabeza, hermano. Usted fue engendrado por Dios. Y tal vez le va a decir, no, usted no es hijo de Dios, usted es esto, usted es aquello. Tal vez le va a decir muchas cosas. Pero la Biblia dice que a todos los que le recibimos, nos dio esa potestad. Porque fuimos engendrados por Dios. Entonces Dios es el que nos llama. Dios es el que nos escoge. Dios es el que nos llama a tener una comunión con su Hijo. A tener comunión con Él. Ya no tenemos comunión con el mundo. Por eso un hijo de Dios no puede tener comunión con el mundo. Cuando un hijo de Dios está en medio de personas inconversas y están comentando chistes, hablando cosas obscenas, ese hijo de Dios, ¿qué pasa dentro de él? No puede tener comunión con eso. No puede. Porque él ahora tiene comunión con Dios. Tiene comunión con su Hijo. Entonces esa persona, ese creyente que tiene comunión con el Señor, no puede estar ahí. Él tiene que salir de ahí. No porque piense, uy, ¿qué pensará la gente de mí? No. Sino porque dentro de él está el Espíritu de Dios. Porque él tiene la naturaleza divina. Porque ha sido engendrado por Dios. Tiene el ADN de Dios. No puede estar ahí. Entonces hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y vamos a ser de Jesucristo hasta cuando Él venga. Amén. Otro llamado que Dios nos ha hecho como líderes espirituales es a ser diligentes en nuestro trabajo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 10. Conmigo. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios nos ha, mire, ¿a quién llama Dios? ¿A los desocupados o a los ocupados? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo ellos? Trabajando. Estaban echando las redes. Cuando Jesús llamó a Mateo, a Leví, ¿dónde estaba? Sentado al banco de los impuestos. A todos los llamó estando ocupados. Dios nos llama perezosos a servir al Señor. Una persona perezosa difícilmente sirve al Señor. Dios llama a aquellos que son diligentes y nos llama a servir, a ser emprendedores,
a trabajar, a que seamos diligentes en nuestro trabajo. Hermanos, hemos sido llamados a ser emprendedores, a ser de bendición a una sociedad. A eso nos llama el Señor. Entonces, si usted no tiene una profesión, si usted no tiene un arte, ¿qué le debe pedir al Señor? Señor, dame sabiduría para ser de bendición a otros con mi trabajo, para bendecir a otros con lo que yo puedo hacer. Si somos emprendedores, podemos bendecir a otros, generar empleo. Dios nos ha llamado a eso. Porque si alguno no quiere trabajar, ¿a cuánto nos gusta comer? Trabaje, hermano. Diga al que está al lado suyo, trabaje, hermano. No, hay personas que se sientan, ay, yo le pido al Señor que me bendiga, ¿no? Y se acuestan en la mecedora. El Señor dijo que me iba a sostener, que me iba a traer el pan, que no me iba a faltar y que nunca me iba a dejar. Pero se le olvida leer el versículo que dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, hay que ser emprendedores. Mire, Dios no va a bendecir lo que no hacemos. ¿Qué es lo que bendice Dios? Lo que hacemos. Eso es lo que Dios bendice, nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos. Dios va a abrir puertas a esas personas que son diligentes, que quieren hacer cosas, que quieren trabajar. No vaya a esperar, hermano, que usted con el tinto ahí y el periódico, ahí le va a llegar bendición. No. Tiene que salir a trabajar. Sea de bendición para la sociedad. ¿Sabe? Yo no estoy tan de acuerdo con eso de los subsidios. ¿Por qué? Porque eso hace a la gente perezosa. Y es un país que va para abajo, porque no hay emprendimiento. Un país que prospera es un país que es emprendedor. ¿Queremos ver esta nación bendecida? Empecemos a ser emprendedores. Pidámosle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para que yo sea bendecido y pueda bendecir a otros? Si no trabajamos, no, es que es mucho trabajo, no, sí, no nos vamos a ir a excesos, pero hay que trabajar. Amén. A eso nos ha llamado el Señor, a trabajar. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente. ¿Cómo? No trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. Una persona que no trabaja se vuelve chismoso y le gusta meterse en la vida de las demás personas, sí, entremetiéndose en lo ajeno. No se metan con los demás. Entonces, una persona que no trabaja se vuelve chismoso. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando como sosegadamente coman su propio pan. Amén. O sea, no coma el pan de otro. Bueno, está bien que a veces lo inviten a uno a almorzar, pero que uno mantenga así que y llegar a la hora del almuerzo, ay hermano, qué bendición. No, no coma el pan de otro. Dice, coma su propio pan. O sea, lo que usted trabaja con sus manos. Su propio trabajo. No estoy diciendo, no estoy en contra de las ofrendas, de ayudar a los pobres en un momento determinado. Pero si la persona tiene salud, debe trabajar. Debe trabajar. ¿Qué es que no encuentro trabajo? El Señor le va a abrir una puerta si usted lo quiere hacer.
el Señor va a abrir puertas. Pero hemos sido llamados a ser diligentes, porque si no somos diligentes en el trabajo secular, mucho menos en la obra. Menos en la obra. Una persona que tiene éxito en su trabajo, cuando Dios lo llame a su ministerio, cuando Dios lo llame a su labor, a su obra, será un hombre o una mujer exitosa en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido diligente, ha tenido éxito en su trabajo secular. Pero también otro llamado que Dios nos ha hecho es a servir a otros, a servir al Señor sirviendo a otros. Mateo capítulo 20, San Mateo capítulo 20, versículo 25. 20:25. Dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas o sobre la nación potestad. Mas entre vosotros, o sea, nosotros la iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, el Señor nos ha llamado no a anhelar puestos de prestigio o de reconocimiento. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A servir. A servir a otros. Mi esposa qué día dijo algo y a mí me quedó sonando. Ella dijo, creo que fue en una predicación. Ella dijo, yo no quiero que me sirvan, yo quiero servir. Ese debe ser el anhelo de nosotros como iglesia. Y yo les digo, yo no quiero que ustedes me sirvan, yo quiero servirles a ustedes. Yo quiero servirles. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Eso debe caracterizar una iglesia que está llamada a llevar el evangelio completo al mundo. Que ha sido llamada a liderar, que ha sido llamada a transformar el mundo, a trastornarlo. Es un llamado a servir, no a que nos sirvan. Yo aquí no soy el que mando, yo aquí soy un siervo del Señor y estoy para servir. Y los que nos conocen saben que es así, que nosotros nos gusta servir. No que nos sirvan, no nos gusta que nos sirvan, nos gusta servir. Porque ese es el llamado del Señor. Dice que nosotros no debemos anhelar puestos. No. Debemos anhelar es servir. De acuerdo a lo que Dios le ha dado a usted, sirva con ese don a otros. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Sirviendo con el don que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado un don, sírvale al Señor, sirviendo a otros con el don que Dios te ha dado. Porque hemos sido llamados a servir. Ese es el llamado. Y ese es el tipo de liderazgo que Dios está formando hoy. No es que nos rindan pleitesía ni nada de esas cosas, no.
Es un llamado a servir. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Leemos. Aquí hay unas instrucciones a los siervos. Y dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Yo le pregunto, ¿Dios está de acuerdo con la esclavitud? Ahí había esclavitud. ¿Y a quién les está escribiendo Pablo? A los esclavos. Y aunque Dios no está de acuerdo con la esclavitud, ¿qué principio hay para todos? Servir. Servir. Aunque Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud. Pero hasta el día de hoy ese principio sigue vigente. ¿Cuál? Servir. Y le dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ojo, no sirviendo cuando lo están mirando, como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, a veces, ¿por qué la gente trabaja? Hay personas que si el jefe no está ahí, no trabaja. Pero cuando el jefe está ahí, eso es diligente. Trabaja hacia aquí, hacia allá, para que lo vean que sí está trabajando. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? ¿Agradar a quién? Al hombre, al jefe. Pero no trabaja a conciencia, sino que trabaja al ojo. Eso es una cosa que después vamos a ver ese tema, porque es vergonzoso a veces el testimonio de los cristianos en su trabajo. Pero sigue diciendo, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón ¿qué? Sincero, temiendo ¿a quién? A Dios, no a las personas, porque nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Tenemos temor de las personas, pero no tenemos temor de Dios. Versículo 23 le está diciendo a ellos mismos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor que recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, los esclavos vivían amargados. Soy un esclavo. Y vivían amargados. Pero ahora el Señor les dice, mire, vayan más allá. No trabajen al ojo. Trabajen como para el Señor. Hágalo como para el Señor. Porque ustedes sirven a Cristo, no lo están sirviendo a ellos. ¿Cómo nos quedó el ojo? El Señor va más allá. Entonces nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A servir, no a tener puestos de reconocimiento. Es que ahora yo soy el que mando y entonces ahora a mí me deben servir. No, el Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido. Vine a servir. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera carta a los Corintios 10, 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. Bueno, ¿para qué comemos nosotros? ¿Usted por qué come? Ah, para no debilitarme, para no enfermarme. No.
usted y yo como creyentes comemos para la gloria de Dios. Si puedes comer, si usted se toma algo, usted lo hace para la gloria de Dios. Debemos hacerlo para la gloria. Entonces, cuando estoy comiendo, ¿en qué pienso? Barriga llena, corazón contento. Cuando usted ve la comida, ¿en quién piensa primero? A veces ni nos acordamos de darle gracias a Dios. Tenemos tanta hambre, después oro. Pero realmente el Señor dice, si ustedes comen, si ustedes beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para el Señor. Háganlo para la gloria de Dios. ¿Sabe? Sería más placentera la vida si nosotros viviéramos así, como dice el Señor. Si lo hiciéramos de esa manera, viviríamos muchísimo mejor. Entonces, cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos para la gloria de Dios, ese es el tipo de liderazgo que necesita el mundo, hermano. Ese es el tipo de liderazgo que el mundo está necesitando. Un liderazgo enfocado en el Señor. San Juan capítulo 13, versículo 13. Romanos capítulo 13. Perdón, ¿qué dije? San Juan, sí, menos mal, gracias a Dios, está para probar si estaban dormidos. ¿Y el dormido soy yo? San Juan capítulo 13, versículo 13, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice? Vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados que seréis si las hiciereis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Él dice, yo soy Señor y soy Maestro. Ustedes me llaman así. Y sabe, ustedes lo hacen bien. Porque yo soy Señor y soy Maestro. Pero dice, pero yo les he lavado los pies a ustedes. ¿Sabe qué significaba lavar los pies? Era un oficio de un esclavo. Cuando llegaba el amo, como las calles eran polvorientas y usaban sandalia, no zapatos cerrados, ¿cómo llegaban esos piececitos? Se podrá imaginar. Entonces llegaba el amo, sacaba el esclavo, un platoncito con agua, le lavaba los pies y los secaba con la toalla. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos? Les lavó los pies. ¿Sabe qué significa eso? Significa servicio. ¿Qué significa? Servicio. Servir a otros para que la otra persona pueda estar bien. Servir a otro para que esa persona pueda conocer al Señor. Para que esa persona pueda tener una relación con Dios. Entonces, estamos para servir a otros. No para maltratar, no para desanimar. Yo sé de personas que desaniman a otros, que en vez de animarlos, lavarles los pies porque están sucios, porque están contaminados, no les lavan los pies.
sino que los echan más a lo profundo. Estamos llamados a servirnos unos a otros, hermano. Estamos llamados a servir al mundo, a servirlo, para que esa persona pueda conocer al Señor. Y terminamos con este texto, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿cuántos? ¿Usted tiene el mismo don que yo? No, ni yo tengo el mismo don que usted, ni usted tiene el mismo don que yo. Tenemos diferentes dones en la iglesia. ¿Cuál don es mejor que otro? Ninguno. Todos los dones son importantes en la iglesia. Usted tiene un don, yo tengo otro, pero son iguales de importantes. Porque aquí el único importante es, mírenme acá, se desconcentraron. ¿Quién es el único importante? Dios. Pero tenemos diferentes dones. Entonces, ¿qué dice que hagamos? Versículo 6. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o sea, conforme a lo que Dios le ha dado. O si de servicio, en servir. O el que enseña, o sea, lo que estoy haciendo en este momento, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, hemos sido llamados a servir con el don que Dios nos ha dado. A cada uno. Cada uno tiene el don. ¿Qué pasa si usted recibe el don y no sirve a Dios a través de ese don? ¿Qué pasa? No entendió el propósito del llamado. No entendió que Dios lo llamó, le dio un don, lo capacitó y lo envió a servir a otros. Entonces, no entendió. Pero si usted ha recibido un don conforme a lo que Dios le ha dado, sirva a otros. Las multitudes necesitan que nosotros como iglesia les llevemos el evangelio completo. Usted hace parte de ese liderazgo que Dios está llamando y está preparando para servir al mundo. ¿Cómo se van a convertir las personas? ¿Cómo van a llegar las personas a conocer a Dios? ¿Cómo van a llegar a ser salvos? A través de un verdadero liderazgo de la iglesia. Amén. En su vecindario. Que no sea la persona más incómoda de la cuadra. Y ese es cristiano, pero ni saluda. No le hace un favor a nadie. Mire, hermano, eso no es un chiste, es verdad. A mí me lo han dicho. Mire, es pastor, esa persona que vive allá es evangélica, pero no le hace un favor a nadie.
¿Qué tipo de liderazgo necesita el mundo? Y a veces nos encerramos, ¿no?, en nuestra casita. De la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Pero no servimos al mundo. ¿Cómo están las multitudes según Jesús? ¿Cómo están? Desamparadas, sin pastor, sin liderazgo. Y vamos a seguir viendo otras características. Vamos a seguir viendo otras características. Pero yo sé que el Señor nos ha llamado a estar con Él. Y si nosotros hemos entendido ese llamado a ser de Cristo, Él nos va a hacer pescadores de hombres. Él nos va a capacitar. Él nos va a dar su esencia porque vamos a aprender de Él. Al estar con Jesús, vamos a aprender de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar. Ahora sí ya se pueden despertar los que estaban dormidos. Oremos. Señor Padre, gracias porque hay una necesidad en tu corazón y es que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Tú nos has llamado a estar contigo, a ser tuyos. Nos has llamado a la salvación, pero nos has llamado a servir a otros. ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Señor, tú puedes ver nuestro corazón y hasta nuestro más íntimo pensamiento. Y sabes, Señor, qué clase de liderazgo somos. Esta mañana queremos pedirte, unido con mis hermanos, que nos ayude, que nos despierte. Señor, ayúdanos, capacítanos, porque tú nos llamas, nos capacita y nos envía. Hoy queremos pedirte, Señor, capacítanos para poder ir al mundo, para poder ir afuera, para poder liderar, para poder llevar el evangelio completo a aquellos que lo necesitan. Señor, ayúdanos. El mundo está disperso, está desamparado. Las multitudes están esperando un liderazgo, no del gobierno, porque ellos se enseñorean, sino un liderazgo de parte de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Padre maravilloso, te pedimos, Señor, que esta palabra produzca vida en nosotros y fruto en nuestro corazón. Dile al Señor que te capacite, hermano. Pídele al Señor, Señor, capacítame, envíame, capacítame, Señor, para poder ir a aquellas personas que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano.